Bueno, en el interrogatorio, ¿verdad? Estaban altos mandos militares, ¿sí? Estaban personajes del gobierno de mexicano, incluso jefes de la DFS, ¿sí? Estaban también los tres líderes del cártel de Guadalajara, ¿sí? Que en aquel entonces era Miguel Ángel Félix Gallardo, creo que se apellida, bueno, alias el jefe de jefes, ¿no? Estaba obviamente Caro Quintero también, y estaba Ernesto Fonseca, ¿sí? Mejor conocido como Don Neto, ¿no? Que él era el tío de El Señor de los Cielos. Pero también estaban, ¿sí? En ese interrogatorio estaban agentes de la CIA, ¿sí? Incluso se turnaban para golpearlo a este agente de la DEA. Bueno, total que el salvajismo se les va de las manos, ¿sí? Llaman a un médico incluso para tratar de revivirlo y todo, que asiste a la casa de seguridad, pero ya era demasiado tarde, ¿sí? La tortura se les pasa de las manos y lo asesinan, ¿sí? A este agente que descubrió precisamente esta triada y cómo estas agencias manejan a los cárteles no solo de México, de Colombia, de Medio Oriente, etc. Bueno, tal acontecimiento favoreció enormemente a la CIA, ¿sí? Porque de esta manera pudieron ocultar la información de la protección y apoyo brindada a los cárteles y responsabilizaron a los narcotraficantes por el homicidio de la gente, que hasta la fecha a Caro Quintero se le sigue persiguiendo supuestamente por ese homicidio, ¿sí? Bajo el argumento de que el descubrimiento del rancho del Búfalo, propiedad de que como Camarena descubrió el rancho y todo esto, que por eso lo mataron. Esa fue la explicación que dieron. Bueno, Camarena no descubrió el rancho. Este agente solo participó en el decomiso, uno de los decomisos más grandes que ha habido de marihuana, o el más grande quizá, ¿sí? Él participó en el decomiso igual que cualquier otro agente, pero él no descubrió esa operación. Sí, esta es la explicación que dieron los medios, ¿verdad? Y ocultaron el resto de la información. Sí, o sea, la verdadera razón es que él había descubierto que estas agencias manejaban a los cárteles. Bueno, un año más tarde, ¿sí? Aparece otra pista importante. Estamos hablando de los años 80, ¿sí? Que es el caso del multifacético Adler Barry Mansell, ¿sí? Mejor conocido como Barry Seal, ¿sí? Que hasta recientemente, hace un par de años, ya salió una película protagonizada por Tom Cruise, ¿sí? Pero obviamente omiten muchas cosas muy importantes, ¿sí? Hay otras cosas que sí se exponen, pero lo más importante lo omiten, ¿no? Y igual responsabilizan a los cárteles y responsabilizan a Barry como un agente corrupto, ¿no? Que obviamente sí lo era, pero vaya, lo era con la aprobación de las agencias y del gobierno norteamericano, ¿no? Bueno, Barry Seal, Barry Seal, el que les digo, ya hay una película, no me acuerdo cómo se llama, pero por ahí está. Fue agente de la CIA desde 1950, ya era agente, ¿sí? Ahí en la película sale que llegaron y lo reclutaron cuando él era piloto. No, ya desde antes ya era, ¿sí? Antes de entrar a la CIA, precisamente él era piloto, ¿sí? De la patrulla civil de Luisiana, ¿sí? Curiosamente, uno de sus compañeros, ¿sí? Era Lee Harvey Oswald, ¿sí? El que después sería el asesino material de JFK, ¿sí? Bueno, en 1972, Barry Seal, ¿sí? Fue detenido en Nueva Orleans, acusado de enviar explosivos a los cubanos anticastristas. Ya para los años 80, a principios, la CIA lo asigna precisamente para trabajar como piloto de Pablo Escobar, ¿sí? Donde el cártel de Medellín incluso creo que hasta le pagaba $1,5 millones por viaje, ¿sí? Le llegó a pagar, pues. Entonces, en los vuelos de ida hacia Colombia, ¿sí? Cuando iba a Colombia, Barry Seal llevaba armas precisamente a los contras nicaragüenses, ¿sí? Que algunas procedían de Medio Oriente vía el Mossad incluso, ¿sí? Por eso le llamaba el caso Irán Contra, ¿no? Porque también allá estaba metida la CIA en Irán, ¿sí? Bueno, una vez que dejaban las cosas ahí,
en Colombia, de regreso, pues se traía la droga de Pablo Escobar, ¿sí? Y también recogía documentos de inteligencia que eran proporcionados por los generales centroamericanos que estaban colaborando con las guerrillas de la CIA. ¿Sí? Entonces él se traía la droga y se traía esos documentos, ¿verdad? De los generales que eran traidores a sus propios países, ¿sí? Porque vaya, la CIA tejió toda una red de generales desde hace tiempo, ¿no? En la escuela esa de las Américas, donde entrenaban a generales de todo Sudamérica y Centroamérica, precisamente para tejer esta red, ¿no? Que es cuando estaba la guerra esta contra el comunismo y todo eso, que empezaron a cazar disidentes no solo en México, sino en todo Sudamérica. Bueno, esta red estaba desde allá, y que fue cuando se creó la DFS en México. Bueno, más o menos en esos tiempos también, aparte de traerse esos documentos, Barry Seal y la droga, ¿sí? También se traía guerrilleros, ¿sí? A veces para entrenarlos en las parcelas que él había comprado, ¿sí? Con dinero obviamente de esto, o que la CIA le había dado, ¿sí? Y se llegó a traer guerrilleros pues a su casa, ¿no? Allá en Estados Unidos, no me acuerdo de bien. Y ahí los entrenaba y luego ya se los llevaba de regreso, para seguir con las guerrillas. Bueno, en 1983 Barry Seal, ¿sí? Fue detenido por agentes aduanales y de la DEA, ¿sí? Ojo, pues como les digo, hay una rivalidad de antaño entre la DEA y la CIA, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos rinden cuentas a estructuras que son diferentes, ¿sí? Están incrustadas en el poder de Estados Unidos, pero ese es otro tema. Ok, la CIA obviamente no deseaba poner en riesgo toda la operación por defender a un simple agente como Barry Seal, ¿no? Entonces, de este modo, Barry Seal, ¿verdad?, al ver que la CIA no lo defendió cuando fue capturado, ¿sí?, pues él se convierte en informante de la DEA para poder obtener inmunidad, ¿sí? Entonces continuó trabajando para el cártel de Medellín, ¿sí?, pero ahora era una especie de agente doble, ¿no? Entonces la CIA, ¿sí?, al enterarse de esto, ¿verdad?, filtró información por medio de Ronald Reagan, ¿sí?, de la colusión que tenía Barry Seal con los cárteles. Pasó la información al periódico al Washington Times, ¿sí?, y lo exhibió como un agente corrupto, ¿verdad?, sin aclarar que era un agente encubierto de la CIA, ¿sí? Bueno, tras este escándalo, ¿sí?, fue condenado a 6 meses de libertad condicional, ¿sí?, y lo cual podemos decir, pues le salió barato, pero en realidad no, porque el juez, ¿sí?, al momento de dictarle sentencia, le prohíbe también portar armas, ¿sí?, o si va a tener guardaespaldas privados, que tampoco puedan portar armas, ¿sí? Además de que se le obligaba a reportarse todos los días y en un horario específico al Ejército de Salvación, ¿sí?, sí, pues como servicio social, ¿no? Esto pues obviamente permitía la fácil localización de Barry Seal, ¿sí?, y desarmado, y si traía guardaespaldas tampoco podía portar armas. Entonces, al encontrarse vulnerable Barry Seal, ¿qué hace? Realiza una llamada al entonces vicepresidente George Herbert Walker Bush, ¿sí?, que era exdirector de la CIA. O sea, estamos hablando del Bush padre, ¿sí? Entonces Barry lo amenaza, ¿verdad?, y le pide inmunidad, si no, revelaría la conexión de Bush con los cárteles, ¿sí?, y también filtraría a la prensa una grabación de 2 de los hijos, ¿sí?, comprando cocaína. Bueno, 2 semanas después, Barry Seal fue asesinado en Baton Rouge, en Luisiana, ¿sí?, a las afueras del Ejército de Salvación, donde iba y firmaba. La misma noche, una amante, Bárbara, creo, fue asesinada en Miami, ¿sí?, y otra media docena de narcotraficantes, tanto en Estados Unidos y en Sudamérica, corrieron la misma suerte ese día, todos coordinados, ¿sí? El brazo ejecutor, ¿sí?, fue un agente que se llama José Coutin, ¿sí?, que era el agente de la CIA en Miami, bajo las órdenes del coronel Oliver North, ¿sí? Oliver North, ¿sí?, era el eje
y el mando central en el tráfico de drogas con los cárteles, ¿sí? Él era la conexión de alto rango entre la CIA y el gobierno norteamericano, o sea, Bush, ¿sí?